¿Alguien le cruza con algo a las 12? Estoy Ingeniero, yo tengo un bienísimo. examen. Está bien. Tengo un Está bien examen a en las la 12. tarde. No voy a, Perfecto. mi parte no voy a poder. Está bien, está bien. A las 12, A ¿qué chocar, tiene? disculpe. Yo a las 1 ¿Con y qué? a las 1 tengo con física 3 tengo un examen final. ¿Con qué Tengo mi ingeniero? examen final con Oquendo. Está bien, porque así da de 12 hasta la 1, yo creo que ya lo termina el examen. No, 1 hora durará el examen, ¿no? Sí, sí, puede ser también. Está bien, está A bien. a las 12 está bien. muy bien. Está bien, Entonces, si está bien. quedan Sí, sí, está bien a hacer de las 12 hasta Está la bien a 1. las 12. Bien, listo entonces. Así 12. estamos quedando entonces. El examen práctico a las 12 del mediodía. Bien, ¿Cuántas preguntas tiene el examen? Disculpa. va a ser un ciclo completo, que ya lo hemos hecho, del sistema, el ciclo termodinámico, un aparato de sistema abierto, y lo que vamos a hacer hoy día, máquina térmica, 2 ejercicios de máquina térmica, que son cortitos, no es nada difícil. Por eso quiero que atiendan esta clase. Gracias. En esta clase, por lo menos, estos ejercicios son muy fáciles, no pueden llegar a equivocarse, y sí o sí tienen que darlo bien, ¿no? Voy a comenzar a compartir pantalla. Me dicen si se logra ver lo que estoy compartiendo. Teo, disculpa, ¿cuándo dijiste que iba a hacer el examen? Se me fue el internet un rato. Lunes al mediodía, a las 12. Gracias. ¿Se ve lo que estoy compartiendo en pantalla? Sí, se ve. Bien. Antes de empezar con esto, voy a comenzar a grabar. Recording in progress. Bien. Antes de empezar con la parte de máquina térmica, lo primero que tengo que saber es la... Y el ingeniero ya avanzó lo que es máquina térmica. Van a ver lo que es un motor térmico o una máquina térmica, cómo determina también lo que es para máquinas frigoríficas, que son la parte del sistema de refrigeración, ya sea con válvulas de estrangulamiento, compresores, y lo que es una bomba de calor. Para cada uno de ellos tiene una forma de cómo determinar su eficiencia. Para una máquina térmica, la eficiencia o el rendimiento es igual a la potencia útil sobre el calor absorbido, que en pocas palabras es el trabajo neto sobre el calor suministrado. También lo puede determinar que el trabajo neto es la diferencia del valor que ha sido en lo que es el rendimiento, que es la fuente de Recording calor in progress. desprendida, que sería el calor cedido al ambiente, sobre el trabajo neto. Y como habíamos dicho que el trabajo neto es el calor suministrado menos el calor cedido, de esa manera determina. A esto se le llama coeficiente de operación, se lo abrevia con COP, para una máquina de refrigeración. Para una bomba de calor es lo mismo, solamente que el calor va a ir arriba, el calor agregado sobre el trabajo neto, que sería el calor suministrado al sistema sobre el calor suministrado menos el calor cedido. De esta manera yo puedo determinar los coeficientes de operación para una máquina frigorífica y para una bomba de calor. Y para una máquina térmica este es el rendimiento, que ya también lo vimos en el ciclo que hicimos el día sábado.
El rendimiento que nosotros determinamos de todo ese ciclo es lo mismo que esto. Para aquello, debo saber la siguiente simbología. Q sub 1, Q sub H, Q sub C representa la fuente de energía caliente. Y Q sub 2, Q sub L o Q sub F es la fuente de energía fría. En pocas palabras, es la fuente que ingresa al sistema, el foco caliente, y la que desprende del sistema al ambiente la fuente fría. El trabajo neto no es nada más que la diferencia de los calores. El calor suministrado menos el calor cedido. Y aquí están las formas de cómo determinar la eficiencia de cada máquina térmica, que lo tenemos acá. Ahora fíjense, lo voy a hacer un poquito más grande, que aquí tengo en función de las temperaturas. Temperatura caliente menos la temperatura fría sobre la temperatura caliente. T sub 1 menos T sub 2 sobre T sub 1. Fíjense que es lo mismo, solamente de vez de ser calor, se convierte en temperatura. Lo mismo pasa con el de la máquina frigorífica. Fíjense que era calor cedido sobre el calor suministrado menos el calor cedido. Y ahora fíjense que está en función de la temperatura. Temperatura 2 sobre temperatura 1 menos temperatura 2. Y lo mismo para la bomba de calor. Q sub 1 sobre Q sub 1 menos Q sub 2. T sub 1 sobre T sub 1 menos T sub 2. ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? Porque aquí yo lo tengo en función de las temperaturas absolutas y aquí tengo en función de los calores. La diferencia que yo cuando encuentre el rendimiento, la eficiencia de estas máquinas térmicas en función de la temperatura es cuando el proceso es ideal. ¿Qué quiere decir? Que no va a haber pérdida. Y en cambio, cuando yo utilizo el calor, es para un proceso real. Mi pregunta, ¿será que el rendimiento ideal va a ser mayor que el real, sí o no? Sí. Sí. Pero ¿será que el rendimiento real va a ser mayor que el ideal? ¿Qué dice? No. No, eso es imposible. Nunca van a tener rendimiento a través del calor que sea mayor que lo ideal. Porque lo ideal es al 100% y lo real es cuando hay una pérdida. Entonces, esto nunca va a ser mayor que esto. Cuando se dé eso, eso es imposible, no se puede dar. Pero sí se puede dar que lo ideal sea mayor que lo real. Pero también puede ser que exista la igualdad. Ahora, cuando hablamos que hay igualdad de rendimiento real con lo ideal, estamos hablando de un proceso reversible. Siempre cuando los rendimientos reales e ideal sean iguales, el proceso es reversible. ¿Qué quiere decir? Que puede volver a ese estado inicial. Pero cuando el rendimiento ideal es mayor que el real, el proceso es irreversible. ¿Qué quiere decir? Que nunca va a volver a ser lo mismo. Pero nunca van a tener que el rendimiento real sea mayor que lo ideal. Eso ustedes ya lo tienen que tener definido. ¿Qué me dice la segunda ley de la termodinámica? Que la variación de entropía es igual a la diferencial de calor sobre la temperatura. ¿Qué quiere decir? Que a un cambio de temperatura hay una variación de calor que me permite determinar un desorden molecular de una sustancia. Sabemos que la entropía es el desorden molecular de una sustancia. Y eso varía de acuerdo al cambio de temperatura que va a tener una agregación de calor. Ahora sí. Y aquí tenemos, ¿no?, el rendimiento. Es el trabajo neto sobre el calor suministrado. Ahora, aquí tengo para el proceso real y reversible.
Fíjense que aquí yo tengo el rendimiento real, que es el calor suministrado menos el calor perdido sobre el calor suministrado, que también es lo mismo que decir 1 menos el calor perdido sobre el calor suministrado. Para el proceso ideal reversible se utilizan las temperaturas. Temperatura suministrada menos la temperatura cedida sobre la temperatura suministrada. También lo puedo determinar 1 menos la temperatura cedida sobre la temperatura suministrada. ¿Qué es lo que cambia acá entonces en estos dos? Ideal, real. Si son iguales, el proceso es reversible. Si son diferentes, este es mayor que este, es un proceso irreversible. Y cuando hablamos de esta máquina térmica, estamos hablando de esto. Una fuente caliente que se le suministra a la máquina y de esa máquina va a desprender también otro calor. Aquí cede un calor y aquí este se suministra y este cede del ambiente. Aquí tengo un Q1, la fuente caliente, y una fuente fría. Y la transmisión del calor de la fuente caliente y desprende a la fuente fría me va a generar un trabajo neto que sale del sistema. Ese trabajo neto va a depender de los dispositivos que tiene la máquina térmica. Esta máquina térmica no es nada más que el ciclo que habíamos visto en la anterior clase, donde está una caldera, una turbina, un condensador y una bomba. Todo este ciclo que hayamos estudiado en la anterior clase es todo este redondito de acá. Y todo el trabajo que sale de acá, el trabajo útil, es nada más que el trabajo neto que va a tener la máquina térmica. Sabemos que esta caldera, para que eleve la temperatura, se necesita un combustible para que eleve la temperatura del fluido que está circulando en la máquina. Ese es el calor suministrado que viene en esta parte. Y sabemos que el de acá del condensador lo que va a hacer es bajar la temperatura del fluido por otro sistema externo, que sería el calor cedido al ambiente, que sería este ciclo. Fíjense que es lo mismo. Esta es la relación, por eso yo expliqué primero ciclos para que le entiendan a la máquina térmica. Ahora sí, en base a eso, voy a hacerlo un poquito más chico, ahí. Estos son los procesos que se pueden dar. Que el rendimiento ideal sea igual que el real, el proceso es ideal y reversible. Y la variación de entropía va a ser igual a 0. Si el proceso de rendimiento ideal es mayor que el real, el proceso es real y irreversible, donde la variación de entropía es mayor a 0. Y el rendimiento ideal, si es menor que el real, ese proceso no existe. No existe tal dicho proceso. Y sabemos que la variación de entropía por la segunda ley de la termodinámica es la diferencial de calor con respecto a la temperatura. ¿Qué quiere decir? Que este es el desorden molecular que depende del cambio de temperatura para que haya una segregación de calor. Y aquí tenemos los procesos reversibles y procesos irreversibles, tanto para los coeficientes de operación de una máquina de refrigeración como para de una bomba de calor. Ref significa refrigeración o solamente aire, es lo mismo. Y para bomba de calor es BS. Voy a tener el calor suministrado, calor cedido, Q2, sobre el calor suministrado menos el calor cedido. Si quiero el proceso real. Y si lo quiero, el ideal sería en función de las temperaturas. La temperatura cedida sobre la temperatura suministrada menos la temperatura cedida. Y de la bomba de calor es el calor suministrado sobre el calor suministrado menos el calor cedido en el proceso real. Y en el ideal voy a tener que el COP, que es el coeficiente de operación de la bomba, es la temperatura del foco caliente sobre la temperatura del foco caliente menos la temperatura del foco frío. En cambio aquí es la temperatura del foco frío sobre la temperatura del foco caliente menos la temperatura del foco frío. Eso es como si fuera, en sí es un formulario que ustedes deben saberlo ocupar. No necesito nada más en la parte de máquinas térmicas, porque en base a esto se resuelven los ejercicios. Ustedes tienen que aprender a utilizarlo.
¿Cuál es la diferencia cuando se trabaja en temperaturas que tienen que ser con temperaturas absolutas? ¿Cuáles son las temperaturas absolutas que conocemos? O escalas absolutas de temperatura. ¿Cuáles son? Kelvin, Fahrenheit. Correcto. Si está en el sistema internacional, grados Kelvin. Si está en el sistema inglés, grados Fahrenheit. Eso es lo que tienen que saber, que tienen que trabajar aquí. No le pueden poner grados centígrados ni grados Fahrenheit, porque estaría mal y no me saldría el resultado correcto. Y en cambio el calor sería en kilocalorías, en kilojoules, o puede ser también que esté en BTU. Ahí está. Ahora sí, con eso es lo que quiero partir. Primero quiero introducirle toda esta parte teórica para poder resolver la parte práctica. Vamos a empezar con un ejercicio simple. Fíjense acá. Me dice, una máquina térmica de Carnot opera entre dos fuentes, las cuales se encuentran a una temperatura alta de 800 grados Kelvin y una temperatura baja de 450 grados Kelvin. Si la máquina térmica entrega 1500 kilowatts de potencia, determine la eficiencia de la máquina térmica, el calor de la fuente de alta, el calor de la fuente de baja y el cambio de entropía de la máquina en kilojoules sobre grados Kelvin. Ahora, cuando hablamos de la máquina térmica, ustedes también ya el ingeniero les ha explicado dos principios o dos postulados que ustedes ya han visto. ¿Cuáles son esos dos postulados? De Clausius y Sí, ese es uno. ¿Cuál es Planck. el Kelvin Planck, no? ¿Cuál es el que me Exactamente. dice? ¿Qué es lo que me dice Kelvin Planck? ¿A qué se refiere? Porque eso es una pregunta que directamente sí o sí se debe hacer en el examen. ¿Qué me dice ese postulado? ¿A qué se refiere con ese postulado? Lo que me dice Kelvin Planck es lo siguiente, que es imposible que toda la fuente de calor se convierta en trabajo. Siempre va a haber una pérdida. Y esa pérdida es el foco frío que va a desechar el ambiente, la máquina térmica hacia el ambiente. ¿Qué quiere decir? Que toda esta fuente de calor no se va a convertir el 100% en trabajo. Siempre va a ser este mayor que este, y esto va a ser lo que va a desechar el ambiente. Eso es lo que me está diciendo el enunciado de Kelvin Planck. Que no puede haber una máquina que gane 100%, digamos. Nunca va a haber una máquina eficiente al 100%. No existe. Luego viene el enunciado de Clausius, que Clausius me indica también lo que es las fuentes de temperatura, y eso significa fuente de calor. Lo que me está indicando el enunciado de Clausius es lo siguiente, que me indica que es imposible que de una máquina térmica fría suba a una máquina térmica caliente. ¿Qué quiere decir? Que esto se transforme en forma de calor de una fuente fría a una fuente caliente, cambiándole el sentido. ¿Qué quiere decir? Que lo rote esto para arriba. No se puede automáticamente. Se necesita de un trabajo agregado para poder elevar la temperatura de la fuente fría a la temperatura de la fuente caliente. De un foco frío a una fuente caliente, se necesita de un trabajo que se necesita suministrar. En cambio acá, en la máquina térmica, va de una fuente caliente a una fuente fría, y esa diferencia lo que me produce es el trabajo neto que sale del sistema. Todo lo contrario del enunciado de Clausius. Ahora, ¿se entendió los dos enunciados de la segunda ley de la termodinámica?
Bien, ahora sí. Partiendo en base a eso, tengo que resolver lo que me está pidiendo. Sabemos que hay escalas en el sistema internacional y el sistema inglés, escalas absolutas y escalas relativas. En escalas absolutas voy a tener grados Kelvin en el sistema internacional y en el sistema inglés grados Rankine. Y las escalas relativas son el grado centígrados y el grado Fahrenheit. Para poder resolver la parte de máquina térmica siempre se trabaja con escalas absolutas, no con escalas relativas. Entonces lo que me está dando son lo siguiente, aquí me está dando ya directamente escalas absolutas, pero puede ser que me hubiera dado en escala relativa, lo que tendría que hacer es convertir. Y la máquina térmica, su esquema sería el siguiente, temperatura de alta o del foco caliente o temperatura 1 es igual a 800 grados Kelvin. Me está pidiendo el calor de la máquina, del foco caliente que se agrega a la máquina térmica, la cual desecha una temperatura de B o temperatura 2 o temperatura sub F, que es de 450 grados Kelvin, y me pide el calor cedido al ambiente. Y este es el trabajo neto que está desechando la máquina en 15.000 kilowatts. Entonces lo que me está dando aquí no es trabajo, sino potencia. Entonces, ¿qué debo hacer en esta parte? Tengo que determinar todo el funcionamiento. Ahora, como no tengo ninguno de los dos calores, el proceso sería un proceso ideal y reversible. ¿Qué quiere decir que va a ser reversible? Que el rendimiento de la máquina térmica en función de la temperatura va a ser igual al rendimiento de la máquina térmica a través de los calores. Entonces, este trabajo neto es igual a decir el calor cedido, que sería el calor suministrado, Q sub K, sobre el calor que cede al ambiente, menos el calor que cede al ambiente. Y de esa manera yo lo que voy a despejar es lo siguiente, despejar Q sub B, el calor cedido del ambiente, que va a ser el calor entregado, Q sub K, menos el trabajo neto. Perfecto, ya tengo el trabajo neto, pero no tengo Q sub K. Necesito determinar esto. Pero tengo las temperaturas. ¿Será que a través de la temperatura puedo determinar el rendimiento térmico de la máquina? ¿O la eficiencia? ¿Sí o no? Sí se puede. Sí se puede. Entonces tengo que determinar el rendimiento. Y eso es lo que vamos a hacer. Para la eficiencia de la máquina térmica, lo que voy a aplicar el rendimiento es 1 menos la temperatura de la fuente fría sobre la temperatura de la fuente caliente. Entonces va a ser 1 menos 450 grados Kelvin sobre 800 grados Kelvin. Y me va a dar un rendimiento de la máquina de 0,4375. Me dicen si le sale ese valor. Sí. Bien. Una vez que ya tengo eso, ya tengo el rendimiento de la máquina térmica. Y a través del rendimiento de la máquina térmica, que me va a dar, ¿qué debo determinar? El rendimiento o la eficiencia de la máquina, que va a ser el trabajo neto sobre el calor suministrado. Pues ya tengo yo lo que es el trabajo neto. Y acabo de encontrar el rendimiento. Entonces lo que voy a hacer es despejar el calor suministrado. El calor suministrado va a ser igual al trabajo neto sobre el rendimiento. Entonces 15.000 kilojoules sobre segundo sobre 0,4575. Y le va a dar el flujo calorífico, que va a ser 34.285.7143 kilojoules sobre segundo. Me dicen si les sale ese valor. Sí sale. Sí, Y de esa manera ya tengo el calor de la fuente de alta, que sería el inciso B. Ahora para el inciso C, yo necesito determinar el calor de la fuente de baja en kilojoules sobre segundo. ¿Qué hago? El trabajo neto más el calor cedido va a ser igual al calor suministrado. Lo que voy a despejar es el calor suministrado. Este que tengo acá, el trabajo neto, lo voy a pasar a restar.
Y voy a tener esto, ¿no? Q sub B menos Q sub A menos el trabajo neto. El calor cedido va a ser igual al calor suministrado menos el trabajo neto. 34.285.7143 kilojoules sobre segundo menos 15.000 kilojoules sobre segundo. Y le va a dar el calor cedido de 19.285,7143 kilojoules sobre segundo. Me dicen si les sale ese valor. Sí, sale. Ya. Una vez que ya tienen eso, ¿qué es lo que tienen que hacer entonces? Entonces yo tengo aquí lo siguiente. Ya tengo el calor cedido, el rendimiento y el calor ganado. Perfecto, ya tengo entonces estos tres. Ahora me dice el cambio de entropía de la máquina térmica. ¿Qué quiere decir? El cambio de entropía que va a darse en el sistema. Y ese cambio de entropía del sistema no es nada más que la fuente de calor caliente sobre su respectiva temperatura menos la fuente de calor fría sobre su respectiva temperatura. Entonces, ¿qué voy a tener? Que la variación de entropía va a ser Q sub A sobre T sub A menos Q sub B sobre T sub B. Y ahora fíjense que aquí tiene el valor de Q sub A, 34.285.7143 sobre 800 grados Kelvin, que es la temperatura de la fuente caliente. Y ahora, fíjense que Q sub B es 19.285.7143 kilojoules sobre segundo sobre la temperatura de la fuente de baja, 450 grados Kelvin. Ahora fíjense que aquí cambian los signos. ¿Por qué? Siempre se debe poner a la fuente de alta con signo negativo y a la fuente de baja con signo positivo. Entonces aquí se cambian los signos. Y lo que le va a dar la variación de entropía 1,38 por 10 al exponente menos 8 kilojoules sobre segundos grados Kelvin. Me dicen si les sale ese valor. Sí. Dale, Edu. Sí sale. Perfecto. Ya con eso, ya tengo lo que es el ejercicio determinado, que es lo que me pedía. Los 4 incisos. ¿Se entendió el ejercicio o hay alguna duda? ¿Entendió, no? Perfecto. Fíjense que aquí, en este ejercicio, solamente es aplicación de fórmulas. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer. Aprenderse las ecuaciones y reemplazar. ¿Se entendió? ¿Ya? O sí, ¿por qué dijo que se ponía el signo menos ahí en el calor cedido? Ahí. Aquí. Aquí directamente siempre se debe poner a la fuente de mayor propagación de calor, siempre el signo cambiado. Si esto era positivo, negativo, si este negativo se vuelve positivo. Cambian los signos. ¿De acuerdo? Cuando se hace el cálculo. ¿Se ha entendido? ¿O hay alguna duda? Entendió. Perfecto. Ahora sí vamos a hacer otros. La idea principal es que ustedes sepan aplicar la fórmula porque en eso es lo que tienen que ayudarse. Fíjense que esto es lo mismo, solamente cambié de 850 y aquí 550 con la misma potencia. Lo reemplacé
550 sobre 850 y le va a dar este rendimiento térmico. Me dicen si le sale ese mismo valor. ¿Cuánto le da? Sí, ¿Le sale lo mismo? 0,35. 0,3529. Ya, entonces le colocamos eso. 0,3519. 29. Ahí está. Ahora, eso lo voy a dividir entre esto. Los 15.000 kilojoules sobre segundo entre 0,3529. ¿Cuánto le da eso? 42.504,95. 42.504, ¿no? Sí, punto 95. Ahí está. Y luego hago esa diferencia, ¿no? El valor que acabamos de sacar. 42.504,95. Ahí está. ¿Y cuánto le va a dar ese valor? 27.504,95. 504,95. Sí. Ahí está. Y luego reemplazan los valores correspondientes que acabo de encontrar para determinar sus respectivos valores. Y aquí, ¿cuánto me daría entonces? Aquí cambiaríamos de acuerdo al valor que vale Kozuka, que sería 42.504,95 dividido entre 850. Y aquí sería el valor que acabamos de encontrar, que sería 27. 504,95 sobre la temperatura de la fuente de baja, que sería 550. ¿Cuánto le da la variación de entropía entonces? $3.17 por 10 a la menos 3. ¿Por 10 a la cuánto? Menos 3. Menos 3. ¿Así le sale? Sí, está bien. Ahí está. ¿Se entendía el ejercicio? Sí. Perfecto. Vamos a hacer entonces otro. Este otro ejercicio me dice: la temperatura del foco frío de una máquina térmica reversible con un rendimiento del 24% es 107 grados centígrados. Y en cada ciclo de las máquinas cede 100 kilocalorías de dicho foco frío. ¿Cuál es el calor cedido del foco caliente cuando la variación de entropía del foco caliente en cada ciclo de funcionamiento? Me está pidiendo
tanto el calor de la fuente caliente como también la variación de entropía. ¿Qué hago entonces? Tengo aquí la temperatura de la fuente caliente, el calor de la fuente caliente, el calor de la fuente fría, la temperatura de la fuente fría y el trabajo neto. De dato me está dando la temperatura de la fuente fría, 107 grados centígrados más 273, porque lo tengo que llevar a temperaturas absolutas, 300. Entonces recuerdo lo siguiente, que me está dando el rendimiento de eficiencia del 24%, que sería 0.24. Entonces, recuerdo que el rendimiento de un proceso reversible es igual al mismo, el real igual al ideal, que va a ser 1 menos la temperatura del foco frío sobre la temperatura del foco caliente, y esto es igual a 1 menos 380 sobre la temperatura del foco caliente, que va a ser igual a la eficiencia, que vale 0.24. Entonces, esto que está aquí con negativo pasa con positivo y esto que está con positivo pasa con negativo. Lo que me queda 380 sobre la temperatura del foco caliente va a ser igual a 1 menos 0.24. Y 1 menos 0.24 es igual a 0.76. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Y ahora, entonces, este 0.76 lo quiero despejar para encontrar T sub A. Entonces la temperatura caliente que está dividiendo pasa a multiplicar y esto que está aquí multiplicando pasa a dividir. Entonces la temperatura del foco caliente va a ser igual a 380 sobre 0.76, lo que me da 500 grados Kelvin. ¿Le sale ese valor? Sí. Sí. Entonces ya tengo la temperatura, ¿cierto? Ahora, hago lo mismo en función del rendimiento a través de los calores. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? 1 menos el calor de la fuente fría sobre el calor suministrado. Eso va a ser igual a 1 menos 100 que me está dando el calor de la fuente fría, 100 kilocalorías, sobre el calor de la fuente caliente, que va a ser igual al rendimiento de 0.24. Entonces, ¿qué es lo que hago? Esto lo paso, esto que está sumando a restar y esto que está restando pasa a sumar al otro lado. 100 sobre el calor suministrado sobre, que va a ser igual, diré, a 1 menos 0.24, que va a ser 0.76, que ya lo teníamos acá, ¿cierto? Sí. Y una vez que tengo esto, solamente lo que voy a aplicar es despejar Q sub A, esto que está dividiendo pasa a multiplicar y esto que está multiplicando pasa a dividir. El calor suministrado va a ser igual a 100 sobre 0.76 y le va a dar 2500 entre 19 kilocalorías, que es el calor cedido por el foco caliente a la máquina térmica, que sería igual a 131.57 kilocalorías. Me dicen si les sale ese valor. Está bien. Perfecto. Luego el calor cedido del foco caliente a la máquina térmica se debe atribuir el signo negativo, ya que el calor sale del foco caliente considera como un sistema. Por esa razón es que se le pone el signo negativo. Al calor cedido del foco caliente de la máquina térmica se le debe atribuir un signo negativo, siempre. ¿De acuerdo? Entonces la variación de la entropía del foco caliente en cada ciclo sería el siguiente. La entropía del foco caliente va a ser igual al calor del foco caliente sobre la temperatura del foco caliente. Se le asume o se le añade ese signo negativo. 2500 entre 19 por 500, que sería igual a menos 5 sobre 19 kilocalorías sobre grados Kelvin. Me dicen si les sale ese valor. Está bien. En la entropía del foco caliente siempre va a disminuir.
Al tratarse de la máquina reversible, el aumento de la entropía del foco frío tiene el mismo valor que la disminución del foco caliente, que quiere decir que me tiene que dar la igualdad. Entonces, ¿qué hago? Para la entropía del foco frío va a ser igual al calor de la fuente fría sobre la temperatura de la fuente fría, que va a ser 100 entre 380, que le va a dar 5 entre 19 kilocalorías sobre grados Kelvin. Me dicen si le sale el mismo valor. Sí, sale. Y como el proceso es reversible, ¿cuánto me tiene que dar la variación de entropía? Cuando el proceso es reversible. A ver si recuerdan lo primero que le expliqué. Lo mismo. La misma cantidad. 0. Tienen que Sí. ser iguales. Tienen que ser iguales para que me dé 0, ¿no? Cuando digo la variación es esto menos esto. Entonces 5, menos 5,19 más 5,19 me da 0. Aquí ya lo tengo en funciones de los decimales, que me va a dar este valor, 0. ¿Se entendió? ¿O hay alguna duda? ¿Está claro? Sí. Perfecto. Vamos a hacer el siguiente. Aquí, en este otro problema, en una máquina térmica funcionando en las temperaturas de 500 grados Kelvin y 300, tiene la cuarta parte del rendimiento máximo posible. El ciclo termodinámico de la máquina se repite 5 veces por segundo y su potencia es de 20 kilowatts sobre 20 kilowatts. Determina el trabajo producido en cada ciclo, cuántas kilocalorías por hora vierte el foco frío en la variación de entropía del universo. Entonces, fíjense que tiene el mismo esquema, siempre, temperatura de foco caliente sobre la temperatura del foco frío, calor añadido, el calor desprendido y el trabajo neto. Tengo la temperatura del foco caliente, 500 grados Kelvin, y la temperatura del foco frío, 300. Si el rendimiento es reversible, va a ser 1 menos la temperatura del foco frío sobre la temperatura caliente, 1 menos 300 sobre 500, le va a dar 0,4. ¿Le sale ese valor? ¿Le sale? Sí. Bien. Ahora, ¿qué me dice el enunciado? Que el rendimiento máximo posible, que es el rendimiento real, vale la cuarta parte. ¿Qué quiere decir? Fíjense que es posible que el término de máquina se repita 5 veces, pero el funcionamiento de esta es la cuarta parte del rendimiento máximo posible. Este es el rendimiento máximo posible, porque es lo ideal. Y lo ideal es 0,4. Si yo lo voy a dividir entre 4, este rendimiento, lo que tengo que hacer es dividir la cuarta parte del 100%, ¿cuánto es? Entonces el rendimiento real va a ser el 25% del rendimiento posible máximo, que sería 0,25 por 0,4. ¿Cuánto le da ese valor? ¿Cuánto le sale? Cero coma uno. 0,1, que es lo que tengo acá. Luego me pide el trabajo de cada ciclo, entonces voy a tener la potencia es igual a 20 kilojoules sobre segundos, que sabemos que potencia es igual al trabajo sobre el tiempo.
Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo ya tengo lo que es la potencia. Entonces, esta potencia lo voy a pasar como un valor determinado, pero también tengo lo que es el tiempo de cada ciclo. ¿Cuánto es el tiempo de cada ciclo? ¿Cuánto es? Fíjense en el enunciado. El ciclo termodinámico de la máquina se repite 5 veces. Está haciendo 5 ciclos. Entonces me está dando 5 veces por segundo. ¿Qué quiere decir? Que repite 5 veces en cada segundo. Entonces tengo que hacer solamente dividirlo en base a eso. ¿Qué es lo que voy a hacer? Dividir 20, que ya lo tengo aquí el valor, entre 5. ¿Cuánto me va a dar? Y ese es el trabajo de cada ciclo. 4 kilojoules. Ahí lo tiene. Y para el calor extraído del foco caliente, en cada ciclo no es nada más que el rendimiento con el trabajo del ciclo sobre el calor suministrado. Como ya tengo el rendimiento y ya tengo el trabajo, determino el calor añadido. Y el calor añadido es el trabajo del ciclo sobre el rendimiento. Sería 4 kilojoules sobre 0.1. Lo que le va a dar que el calor del foco caliente es 40 kilojoules. ¿Le sale ese valor? Sí, tal vez. Y el calor invertido por el foco frío no es nada más que la diferencia. Sabemos que el trabajo neto es el calor añadido menos el calor cedido. Y lo que quiero es el calor cedido. Esto que está con negativo pasa con positivo y esto que está con positivo pasa con negativo. Quedándome que el calor de la fuente fría es igual al calor de la fuente caliente menos el trabajo neto. 40 menos 4 me va a dar 36 kilojoules, que sería la fuente fría que se está desechando, la cantidad de calor. ¿Le sale ese valor? Sí. Y luego hago la variación de entropía del universo, que la variación de la entropía del universo es la variación de la entropía del foco caliente más la variación de la entropía del foco frío, el calor de la fuente caliente sobre la temperatura del foco caliente más el calor de la fuente fría sobre la temperatura de la fuente fría, menos 40 sobre 500 más 36 sobre 300. Y le va a dar que la variación de entropía es de 0.04 kilojoules sobre grado Kelvin. Me dicen si le sale ese valor. Sí, sale. Entonces, ¿qué es lo que tengo entonces acá? ¿Qué tipo de proceso sería? ¿Qué tipo de proceso sería? Sería un proceso real irreversible. Porque si fuera reversible, ¿esto cuánto me tendría que dar? Cero. Pero como no me dio cero, este es un proceso real irreversible. Irreversible. Si hubiese sido cero acá, esto sería ideal irreversible. Ideal reversible. Si fuera cero. En este caso es un real e irreversible. Ahí lo tengo. ¿Y cómo saqué el tiempo de cada ciclo? 1 sobre 5, porque son, en cada segundo va a ser 5 veces las repeticiones, por eso es que da 0.2, que es lo que yo tengo acá. De esa manera determino que el trabajo es igual a la potencia por el tiempo de cada ciclo. 20 kilojoules sobre segundo por 0.2 segundo. Segundo con segundo se van y le queda 4 kilojoules.
Y ahí tienen lo que es los rendimientos que ya hemos determinado anteriormente. ¿Se entendió o hay alguna duda? ¿Todo claro? Sí. Bien, vamos a hacer otro entonces. Fíjense, ahora aquí tengo una máquina de refrigeración. Fíjense que aquí está un compresor, un condensador, una válvula de estrangulamiento y un evaporador. Aquí hay un calor añadido y aquí hay un calor cedido al ambiente. Pero fíjense que esto se está aplicando lo que es el enunciado de Celsius, que va de una fuente fría a una fuente caliente y se necesita agregarle un trabajo al compresor para poder elevar la temperatura. Eso es lo que me está indicando acá. En un ciclo frigorífico de un doméstico se debe manejar un congelador a una temperatura de menos 18 grados centígrados. Funciona con un COP con coeficiente de operación igual a la tercera parte del máximo posible. La potencia consumida es de 2 kilowatts. Puede sobreponerse que el sistema que está rodeado a una temperatura de 20 grados centígrados. ¿Qué energía se está extrayendo del congelador? Este sistema o este sistema de operación, donde yo lo utilizo. Para la parte de lo que es refrigeración, puede ser una heladera, puede ser un aire acondicionado. Entonces ustedes tienen que saber cuánta es la capacidad que yo quiero refrigerar en un ambiente. Es lo mismo que esto de acá. Para eso se aplica este sistema de la aplicación de la segunda ley. En este caso tengo la temperatura de la fuente de alta y la temperatura de fuente de baja. La fuente de alta es de 20 grados centígrados, los que están acá. Y la fuente de baja es menos 18 grados centígrados. Estas temperaturas relativas lo debo llevar a temperaturas absolutas, la cual le sumo más 273. A ver, puede ser un poquito más grande. Ahí. Ahí está, 273 más 20 y 273 menos 18. Y me va a dar los valores de la temperatura en grados Kelvin. 293 grados Kelvin y 255 grados Kelvin. ¿Le sale esos valores? Sí, sale solo. Ya. Entonces, ¿qué hago? Determino el coeficiente de operación reversible, que sería la temperatura de la fuente fría sobre la temperatura de la fuente caliente menos la temperatura de la fuente fría, que es el coeficiente de operación reversible para una máquina de refrigeración. Fuente fría sobre la diferencia de las fuentes. 255, que es la temperatura de la fuente fría, y la variación de estas temperaturas sería 293 menos 255 me da 38. Entonces el coeficiente de operación va a ser 6.71. Me dicen si les sale ese valor. Bien. ¿Hasta ahí se entiende o hay alguna duda? Ahora, una vez que ya tengo esto, lo que hago es directamente entonces reemplazar. Como me dice que es la tercia parte, entonces voy a tener que el coeficiente de operación es igual al calor cedido sobre el trabajo neto, pero habíamos dicho que esta es la tercia parte, ¿no? Del real va a ser reversible. Entonces va a ser un tercio del COP reversible. Entonces voy a tener 6.71 sobre 3, que me va a dar 2.24. ¿Estamos de acuerdo en eso? Divido entre 3 este valor. Está bien. ¿Qué significa entonces? Por cada unidad de energía aportada que se extraen, 2.24 unidades de energía del foco frío
es congelado. Entonces lo que me da que el calor cedido es igual al trabajo neto, igual a 2.24. Entonces el calor cedido va a ser igual a 2.24 por el trabajo neto. Entonces, ¿qué es lo que voy a aplicar? De la siguiente manera. La energía extraída por unidad de tiempo. Entonces yo lo que voy a hacer, sabemos que este valor de la potencia es de 2 kilowatts, que me lo está dando acá. Entonces determino esto y determino el flujo calorífico cedido al ambiente, que sería 2.24 por 2. Y le va a dar 4,48 kilowatts. ¿Le sale ese valor? Sí. Ahí está. Y aquí está lo mismo, ¿no? Lo que hemos hecho anteriormente. Ahora, si quisiera el calor añadido, sabemos que el trabajo neto es el calor añadido menos el calor cedido. Esto que está con negativo pasa con positivo. El calor añadido va a ser igual al trabajo neto más el calor cedido. Entonces voy a tener 2 kilojoules sobre segundo más 4,48 kilojoules sobre segundo, lo que le va a dar 6,48 kilojoules sobre segundo. Me dicen si le sale ese valor. Sí, sale. Bien. ¿Se entendió o hay alguna duda sobre el ejercicio? No. Vamos a hacer otro. En este otro problema me dice entre los mismos focos frío y caliente, el problema anterior, en vez de que se imponga una máquina térmica, la cual la variación de entropía del foco del universo se transfiere en 2500 entre 19 kilocalorías, del foco caliente al foco frío. Entonces, fíjense, aquí tengo 500, 380, la temperatura del foco frío, la temperatura del foco caliente y el calor añadido. La variación de entropía del foco caliente va a ser el calor añadido sobre la temperatura. Y este calor añadido ya lo tengo, que es menos 2500 entre 19 sobre la temperatura del foco caliente, que sería 500. Lo que le va a dar menos 5 sobre 19 kilocalorías sobre grados Kelvin. Me dicen si le sale ese valor. Sí, sale. Ahora, no existe máquina térmica alguna en ambos focos. Quiere decir que aquí ya no hay una máquina térmica, se está haciendo directo. Así que el foco frío recibe directamente ese mismo calor. ¿Y cuánto incrementa su entropía? Entonces la variación de entropía va a ser el calor sobre la temperatura. Fíjense que es el mismo calor. 2500 entre 19 sobre la temperatura del foco frío, que sería 380. Lo que le va a dar 125 sobre 361 kilocalorías sobre grados Kelvin. Entonces la variación de la entropía del universo va a ser la sumatoria de A. Menos 5 sobre 19 más 125 entre 361 y le va a dar que es 30 sobre 361 kilocalorías sobre grados Kelvin. ¿Me dice si le sale esos valores? Sí, sale. Entonces, véase que ahora en el proceso hay una transferencia de calor irreversible. No produce trabajo, la variación de entropía del universo es positiva. Por esa razón que se aplica. En este caso no hay una máquina térmica entre medio. Y de esa manera determino lo que es la variación de entropía. Aquí yo lo tengo en decimales y aquí lo tengo en fracciones. Ahí está. ¿Se entendió? Sí. Sí, se entendió. Ahora vamos a hacer una máquina en serie. Fíjense que aquí tengo una máquina térmica 1 y una máquina térmica 2. Se tiene una máquina térmica en serie que desecha 300 kilojoules de calor y tiene un trabajo de salida de 75 kilojoules. Si la máquina tiene un foco de alta de 150, calcular la temperatura media. Si se conecta otra máquina en serie cuyo foco es de 1 y 2, está a 30 grados centígrados. Calcular el trabajo. Me está pidiendo que determine el trabajo de acuerdo a esas dos máquinas en serie. ¿Qué debo saber yo cuando se hacen la aplicación de máquinas en serie?
Fíjense que una va atrás de otra. Temperatura de la fuente de alta, 150. Va a la máquina térmica y voy a tener una temperatura de baja, pero esa vez, esa temperatura de baja, al estar en serie con la máquina térmica 2, para el segundo estado, esa temperatura de baja sería mi temperatura de alta H2, que sería la temperatura media que va a haber entre estas dos máquinas térmicas. Temperatura 2 igual a la temperatura 3. Siempre en serie, la temperatura que le sigue a la otra sería la misma. Y voy a tener que mi temperatura de salida de la máquina térmica 2 va a ser la temperatura de la fuente fría 2, va a ser igual a la temperatura 4, que sería igual a 30 grados centígrados. ¿Qué debo recordar? Máquinas térmicas en serie, siempre el rendimiento o la eficiencia va a ser lo mismo. El rendimiento de esta máquina va a ser igual al rendimiento de esta otra. Máquinas térmicas en paralelo, el trabajo es el mismo. Máquinas térmicas en serie, el rendimiento es el mismo. ¿De acuerdo? Eso no se olviden. ¿Qué acabo de decir? A ver, repítanmelo. Que las máquinas en paralelo el rendimiento, el trabajo es el mismo, mientras que en serie el rendimiento es el mismo. Correcto. Ustedes tienen entonces que saber, cuando vean una máquina en serie, entonces ya saben que el rendimiento de este es igual que el de este, de entrada. Y si está en paralelo, aquí va a ser una máquina térmica y aquí puede ser que sea una bomba de calor o una máquina de refrigeración, pero el trabajo va a ser el mismo. Nada. Eso es lo único diferente. Entonces vamos a resolver de acuerdo al ejercicio que nos está dando. Entonces, en base a lo que nos da, me está dando el calor que desecha la máquina térmica 1. Y la máquina térmica 1 desecha 300 kilojoules. Entonces ese va a ser el calor de la fuente fría 1, que es igual al calor de la fuente caliente para la segunda máquina térmica. Entonces Q2 va a ser igual a Q3, 300 kilojoules, porque está entre medio de la transferencia de esto. También me da el trabajo de la salida de la primera máquina térmica, 75 kilojoules. Ahora, en este caso el rendimiento ideal es igual de la primera máquina a 1 menos la temperatura 2 sobre la temperatura 1. Lo mismo va a ser para la segunda máquina. El rendimiento 2 va a ser 1 menos la temperatura 4 sobre la temperatura 3. Temperatura 4, temperatura 3. Temperatura de la fuente fría sobre la temperatura de la fuente caliente. Temperatura fría, temperatura caliente. Para el primero, temperatura de la fuente fría, que sería esta, sobre la temperatura de la fuente caliente, que sería esta. Entonces hacemos lo siguiente. Como el sistema está en serie, los rendimientos 1 y 2 tienen que ser iguales. Pero también sabemos que la temperatura 2 es igual a la temperatura 3. Entonces, reemplazo mi rendimiento 1. 1 menos la temperatura 2 sobre la temperatura 1. Va a ser igual al rendimiento 2, que es 1 menos la temperatura 4 sobre la temperatura 3. Y ahora sí, fíjense, 1 con 1 se me van, se simplifican. ¿Y qué me queda? Temperatura 2 sobre la temperatura 1 va a ser igual a la temperatura 4 sobre la temperatura 2. ¿Estamos de acuerdo en eso? Fíjense que 2 es igual a 3. Por eso lo estoy reemplazando este 3 a 2. ¿Hasta ahí me sigue? Sí, se entiende. Entonces, esto que está aquí dividiendo va a pasar a multiplicar y me queda temperatura 2 al cuadrado. Y esto que está aquí dividiendo pasa a multiplicar al otro lado. Temperatura 4 por la temperatura 1. ¿Cómo hago para eliminar este cuadrado? Aplico raíz. Entonces mi temperatura 2 va a ser igual a la raíz de la temperatura 4 por la temperatura 1. Como la temperatura 4 es dato y mi temperatura 1 también es dato, que es 150, lo debo transformar en escala absoluta. Debo llevar entonces estos 30 grados a grados Kelvin, que sería 303 grados Kelvin, y la temperatura 1 de los 150 grados centígrados lo debo llevar a grados
Kelvin, que sería 423. Y de esa manera determino la temperatura 2, que es la temperatura media, que le va a dar 358,006 grados Kelvin. Me dicen si les sale ese valor. Sí sale. Ahí está. Entonces, una vez que ya tengo eso, ya tengo entonces mi temperatura 2, que es lo que me pedía. Pero ahora también necesito determinar el trabajo 1, que es igual al calor 1 menos el calor 2. Lo que quiero es el calor suministrado acá. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Este calor 2 que está restando pasa a sumar. El trabajo 1 más el calor desechado. Entonces va a ser 75 kilojoules, que es el trabajo que está saliendo de la máquina térmica, y el calor cedido, que sería los 300 kilojoules. Lo que me va a dar que el calor añadido es de 375 kilojoules. ¿Le sale ese valor? Sí. Bien. Ahora con eso hago el rendimiento ideal y el rendimiento real. El rendimiento ideal va a ser 1 menos la temperatura 2 sobre la temperatura 1. 1 menos 358 grados Kelvin, que sería mi temperatura 2, y la temperatura 1, 423 grados Kelvin. Y me da el rendimiento de 0,153. ¿Le sale ese valor? Sí. Y en el caso del rendimiento real es 1 menos el calor cedido sobre el calor añadido. 1 menos 300 kilojoules sobre 375 kilojoules. Y le va a dar 0,2. ¿Le sale ese valor? ¿Le sale? Sí. Sí, Y ¿sabes? una vez que ya tengo el rendimiento real 1, como la máquina está en serie, el real de la máquina térmica 1 tiene que ser igual al real de la máquina térmica 2. Entonces voy a tener que el rendimiento real 2 igual al trabajo neto 2 sobre el calor añadido 3, que sería este. Entonces lo que hago es despejar el trabajo 2. Entonces va a ser el calor 3 por el rendimiento 2. El calor 3 es 300 kilojoules por 0,2. Me va a dar que el trabajo 2 es 60 kilojoules. ¿Le sale ese valor? Afirmativo. Y una vez que ya tengo eso, lo que hago, que el trabajo 2 es igual al calor 3 menos el calor 4. El calor de la fuente caliente menos el calor de la fuente fría sería igual al trabajo 2. Y ya tengo el trabajo 2 y el calor 3, entonces quiero el 4. Este que está aquí restando pasa a sumar, y esto que está sumando pasa a restar. El calor cedido 4 va a ser igual al calor 3 menos el trabajo 2, va a ser igual a 300 kilojoules menos 60 kilojoules, lo que me da que el calor desechado por la segunda máquina térmica es de 240 kilojoules. Me dicen si les sale ese valor. Sí. Sale. Y ahí se termina ese ejercicio. ¿Se entendió o hay alguna duda? ¿Todo claro? Bien. Vamos a hacer otro. Este otro. Imagina que tiene una casa con un congelador que funciona a un ciclo frigorífico de Carnot y enfría a una velocidad de 850 kilojoules por hora. La temperatura de su congelador debe adecuarse para conservar los alimentos de su interior, aproximadamente de menos 12 grados centígrados. En tu caso, la temperatura ambiente es de 21 grados centígrados. ¿Qué es lo que me está pidiendo? Que determine
la potencia que debe tener el motor del congelador para cumplir con su misión. Y B, la potencia que deberá tener el motor en caso que el rendimiento fuera solamente el 50% de rendimiento ideal de Carnot. Eso es lo que tengo que hacer. Y me da este esquema. Temperatura de la fuente caliente, temperatura de la fuente fría, calor de la fuente fría, calor de la fuente caliente y el trabajo añadido al sistema de refrigeración. En este caso, lo que estoy haciendo es elevar de una fuente fría a una fuente de calor. Entonces, para aquello necesito darle un trabajo externo para poder hacer eso en funcionamiento, según el enunciado de Clausius. Ahora, me da el calor de la fuente fría, 850 kilojoules sobre hora. Me da la temperatura de la fuente fría y la temperatura de la fuente caliente, menos 12, que es la temperatura que necesito que esté el refrigerador internamente, y la temperatura ambiente, que es la externa, es de 21 grados centígrados. Debo llevar esto que está en grados centígrados a grados Kelvin. 261 grados Kelvin sería la temperatura del foco frío, y la temperatura del foco caliente, 294 grados Kelvin. Me dicen si les salen esos valores. Dale. Y una vez que ya tengo eso, aplico el ciclo frigorífico. Recuerdo que el trabajo neto es igual al calor del foco caliente menos el calor del foco frío. Pero para aquello yo tengo las temperaturas. Es 1 menos la temperatura del foco frío sobre la temperatura del foco caliente. Temperatura del foco frío es 261 grados Kelvin, temperatura del foco caliente 294. Entonces va a ser 1 menos la temperatura del foco frío sobre la temperatura del foco caliente. Y me va a dar 0,11. Me dicen si les sale ese valor. Dale. Y ya con eso determino el coeficiente de operación de la máquina frigorífica o de refrigeración, que es igual a la temperatura del foco frío sobre la temperatura del foco caliente menos la temperatura del foco frío. 261 grados Kelvin sobre 294 grados Kelvin menos 261 grados Kelvin. Y el coeficiente de operación de la máquina térmica de refrigeración es de 7,9. Me dicen si les sale ese valor. Y sale. Una vez que ya tengo eso, lo que voy a aplicar es lo siguiente. Voy a aplicar el coeficiente de operación de la máquina térmica, que es el calor de la fuente fría sobre el trabajo neto. Y como ya tengo el coeficiente de operación, que lo acabo de encontrar, el ideal, entonces puedo determinar el trabajo neto, que va a ser igual al calor de la fuente fría sobre el coeficiente de operación, que ya lo tengo. Tengo el calor de la fuente fría y tengo el coeficiente de operación 7,9. Entonces el trabajo va a ser igual a 850 kJ por hora sobre 7,9. Y me va a dar que el trabajo va a ser igual a 107,59 kJ por hora. ¿Le sale ese valor? Sí, sale. Y determino eso en segundos, ¿no? Que sea en kilojoules sobre segundo. En una hora, 3600 segundos, hora con hora se van, y me queda que el trabajo va a ser igual a 20,88 joules sobre segundos, que eso sería igual a decir watts, 29,88 watts. ¿Le sale ese valor? Sí, sale. Ahora, como me dice que baje al 50%, lo que debo hacer es 50 entre 100%, me va a dar al coeficiente de operación a multiplicar, que me va a dar 3,95. ¿Le sale ese valor? Para el inciso B, este caso sería. Sí. Y ya con eso determinan los mismos valores anteriores, pero en función al nuevo valor del COP, que va a ser el calor de la fuente fría sobre el coeficiente de operación, 850 kJ por hora, que era la fuente fría, sobre 3,95 del nuevo COP, y le va a dar el trabajo de 215,196 kJ por hora, llevado a watts sería 59,77 watts. Me dicen si les sale esos valores. Sí, sale.
Bien. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Hay alguna duda o ninguna? ¿No hay ninguna? Ya. Todo lo que le acabo de explicar es todo el tema de máquina térmica, que es lo que me faltaría explicar. Y le voy a explicar un ciclo de refrigeración más para que esté todo completo, todo el avance. Ya hemos visto lo que es sustancia pura, sistema cerrado, gas ideal, gas real. Ya vimos lo que es sistema abierto, tanto para gases como para líquidos, los aparatos de instalación. Ya vimos los ciclos de una máquina térmica, un ciclo de Rankine. Vimos lo que son las máquinas térmicas, la bomba de calor, la máquina de refrigeración, y vamos a ver este ciclo, que es el ciclo de refrigeración de un sistema de aire acondicionado, puede ser también, para que esté todo completo en lo que es termodinámica 1 y un poquito entrando en lo que es termo 2. Con eso sería todo el avance de la materia. Con esto vamos a terminar, ¿ya? Hasta aquí, ¿hay alguna duda o ninguna? ¿No hay ninguna? Ya, vamos a hacer entonces. Me dice, un ciclo de refrigeración cuyo condensador se transfiere un flujo de calor de 16 kJ sobre segundo. Funciona como un refrigerante 164A que entra al compresor como vapor saturado a 160 kilopascales y sale a 900 kilopascales y 50 grados centígrados. El flujo a la salida del condensador es líquido saturado. Determine la potencia de entrada del compresor en kilowatts y el coeficiente adimensional definido por el calor del condensador sobre el trabajo del compresor. Entonces, pues me está dando todos estos valores. Este es el esquema. Me está dando en entrada 1, vapor saturado, título calidad 1, con una presión de 160 kilopascales. En la salida del compresor, que se va a comprimir el fluido, aumenta la presión de 160 a 900. ¿Cuál es la función del compresor? Elevar la presión. Y también va a elevar lo que es la temperatura a 50 grados. Luego pasa a lo que es el condensador, cuya calor que está desechando es de menos 16 kJ sobre segundo, porque está saliendo del sistema hacia afuera. Y luego pasa a un estado de líquido saturado donde el título calidad va a ser 0. Como este es un intercambiador de calor, ¿qué pasa con la presión 3 y 2? ¿Qué pasa? Disminuye. ¿Cómo pues va a disminuir? Recuerden, la anterior clase también ya les dije. En intercambiadores de calor, siempre el proceso es isobárico. ¿Qué me dice entonces un proceso isobárico?
las presiones son iguales, entonces mi presión 2 es la misma que la 3. ¿Qué hace la función de la bala de estrangulamiento? Lo que hace es aumentar el título calidad de 0, va a pasar a un estado seguro de mezcla, porque aumenta su título calidad, la cantidad de vapor. Eso es lo que hace la función de la bala de estrangulamiento. Aumenta el título calidad. En este caso va a haber una mezcla. Y lo que va a hacer es decaer la presión. La función del habla, decae la presión, decae la temperatura y aumenta el título calidad. Esa es la función del estado 4. Y en el evaporador también intercambiador de calor. Y en intercambiadores de calor son procesos isobáricos. La presión de entrada es la misma que la de salida. Entonces mi presión 4 es igual a la presión 1. Entonces ya solamente con el hecho de ver el ciclo y las funciones de los equipos, ya sé algunos datos que no me daban directamente. Entonces, ¿qué me pide? La potencia del compresor y me pide el coeficiente de operación de esta máquina térmica, que es el calor cedido del condensador sobre el calor, sobre la potencia del compresor. ¿Qué hago entonces? Voy a determinar primero la condición de estado de cada uno de los elementos, tanto el estado 1 como el 2, y el 3 y el 4. Para aquello voy a analizar el estado 1. En el estado 1 yo tengo la presión 1 de 160 y tengo el título calidad 1, que me indica que el 100% es vapor saturado. Entonces, si es vapor saturado, está en condiciones de saturación. Entonces, esa presión 1 va a ser la presión de saturación de 160. Debo entrar entonces a la tabla de saturación del refrigerante 134A con 160 y buscar mi temperatura de saturación, que es igual a la temperatura 1. Entonces, ingresamos. ¿Se ve la tabla? No. No. No se ve la tabla. Ahora, Ahora sí. Sí. ahora sí. Entonces, pues ingreso a la parte de la tabla y voy a buscar la sustancia refrigerante 134A. Fíjense que esto es agua y tengo que buscar refrigerante 134A. Refrigerante 134A. ¿Con qué voy a entrar? Con presión, donde la primera columna sea presión. Aquí está. Y voy a buscar la presión de 160. Para 160 mi temperatura de saturación, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Está ahí mismo en el episodio. Menos 15.60. Eso voy a copiar acá. Entonces mi temperatura 1, que es la temperatura de saturación, menos 15,60. Y a través de eso, como es estado de vapor saturado, título calidad 1, entonces mi entalpía 1 va a ser igual al Hg. Entonces voy a buscar el Hg. Mi Hg es 241.11. 241.11. Kilojoules sobre kilogramo. Ahí está el valor. Y ya tengo mi estado 1. Ahora hago el estado 2. En el estado 2 voy a tener la presión de 900 kilopascales y la temperatura de 50 grados. Entonces voy a entrar con presión a la tabla y voy a buscar la temperatura de saturación para 900. Para 900 mi temperatura de saturación es 35.51. Copio ese valor, 35.51 y 50. ¿Cuál es mayor, mi temperatura de dato o mi temperatura de saturación? De datos. De dato. Entonces, si la temperatura de dato es mayor que la temperatura de saturación, lo que voy a tener es vapor recalentado o sobrecalentado. Entonces voy a entrar a la tabla de vapor sobrecalentado con presión de 900, que sería 0.9 megapascales. 0.9 megapascales. Y a la temperatura de 50 grados. ¿Cuánto es el valor de la entalpía entonces para ese valor? ¿Cuánto logran ver? $284.77. 284,77.
284.77. Y eso es lo que tengo acá. 284.77 kilojoules sobre kilogramo. Para el estado 3, que sería este, es a la misma presión pero en el estado de líquido saturado. Entonces voy a tener que mi temperatura 3 es la misma que la temperatura de saturación de 35.51 y mi H3 va a ser igual al HF. Vamos a ver entonces. Vuelvo otra vez arriba. Vuelvo con 900 kilopascales aquí. Y voy a buscar el HF, que vale 101,61. Y ese es el valor que tengo acá. Y pues ya determiné entonces ya mi estado 1, 2 y 3. Y ya con eso voy a determinar los balances de energía. Analizo el condensador primer equipo. Segundo, ¿por qué no hago balance de masa? ¿Alguien me puede decir por qué no hago balance de masa? Porque es un sistema cerrado. Ya, cuando analizamos todo un ciclo se considera como un sistema cerrado todo eso. Y el flujo sigue siendo el mismo. Tiene solamente una sola entrada y una sola salida en todos los dispositivos. Entonces lo que voy a tener entonces ahí es el mismo flujo másico. No es necesario porque va a ser el mismo, no va a cambiar. Entonces aplicamos el balance. Entonces, cuando en un dispositivo hay más de una entrada y una salida, se hace balance de masa Correcto, en cada dispositivo. en cada dispositivo. Por ejemplo, aquí sabemos que el condensador y el evaporador tienen dos entradas y dos salidas. Pero en este caso son intercambiadores de pared. Cuando son de pared, ¿qué pasa con los fluidos? ¿Se mezclan o no se mezclan? No se mezcla. No se No se No, no mezclan. Entonces lo que va a pasar por aquí es la misma sustancia. Puede pasar otra, pero no se van a llegar a mezclar. Solamente va a haber la transferencia de calor a través de las paredes. ¿De acuerdo? Ahora sí. Entonces aplicamos los balances de energía para cada dispositivo. Vamos con el primero, para el condensador. Balance de energía. ¿Qué es lo que ingresa? 2. ¿Qué es lo que sale? 3. Entonces balance de energía de 2 a 3. Entonces voy a tener el calor del condensador menos el trabajo, va a ser igual al flujo másico, en este caso, por la variación de entalpía más la variación de energía cinética y potencial. Cinética y potencial son despreciables, son cero. Y como es un intercambiador de calor, nos genera trabajo. Entonces el calor del condensador va a ser igual al flujo másico por la variación de entalpía. Entonces voy a tener que el flujo calorífico del condensador va a ser igual al flujo másico, la entalpía de salida, H3, menos la entalpía de entrada, H2. Entonces voy a tener que el flujo másico va a ser el flujo calorífico sobre la entalpía 3 menos la entalpía 2. Y el flujo calorífico del condensador es 16 kilojoules sobre segundos. Entonces 16 kilojoules sobre segundo. Sobre la entalpía 3 menos la entalpía 2. Mi entalpía 3, ¿cuánto vale? Aquí lo tengo. 101,61 y mi entalpía 2, 284,77. 284,77 menos 101,61. ¿Por qué cambié la posición acá? ¿Alguien me puede decir? Ahí me dice por qué lo cambié, la posición. Fíjense que este es el valor de H3 y este es el valor de H2. Las redes. ¿Alguien? No importa si se equivocan. Fíjense que el condensador está saliendo el calor. ¿Y qué hemos dicho cuando el calor sale del sistema? ¿Qué signo debe llevar? ¿Positivo o negativo? Negativo. Entonces, si yo lo pongo este signo negativo y esto lo hago como es, me va a dar lo mismo, me va a dar un valor positivo. ¿Estamos de acuerdo en eso?
Entonces aquí ya lo multipliqué el signo negativo, por eso cambia la posición. Por eso que el flujo másico me va a dar 0,087 kilogramos sobre segundo. Me dicen si les sale ese valor. O sea, eso lo hiciste con darle que te dé un valor positivo. Sí. Directamente, siempre cuando el calor sale del sistema negativo, siempre que el calor ingresa al sistema positivo. Son las condiciones que siempre se analizan. Si el trabajo sale positivo, si el trabajo ingresa negativo. ¿Le sale el mismo valor? Sí, Bien. Ahora debo determinar el trabajo del compresor. Como el compresor está ingresando, el trabajo tiene que salir en positivo o negativo. Positivo. ¿Seguro? ¿Por qué no escuchan lo que digo siempre? ¿Qué acabo de decir? A ver, repítame lo que dije. cuando ingresa es negativo, trabajo. cuando sale positivo. ¿Y qué está pasando? ¿Está ingresando o está saliendo el trabajo? Ingresando. Ingresando. Entonces, ¿qué signo sería? Negativo. Negativo. Ahí está. Siempre escuchen lo que le digo, porque si no le van a apelar en su examen, si no lo saben la ley de signo. Ahora sí, balance de energía del compresor. ¿Qué es lo que ingresa? 1. ¿Qué es lo que sale? 2. Entonces analizamos. Balance de energía de 1 a 2 del compresor. Calor menos el trabajo es igual al flujo másico por la variación de entalpía más la variación de energía cinética más la variación de energía potencial. Cinética y potencial son despreciables, son 0. Y como es un compresor, vamos a asumir que es adiabático, no hay calor. Entonces, menos el trabajo del compresor es igual al flujo másico por la variación de entalpía. La variación de entalpía va a ser H2 menos H1. El flujo másico por el trabajo del compresor. Si lo cambio este signo al otro lado, esto voy a tener flujo másico H1 menos H2. Entrada menos salida. Y voy a reemplazar, ¿no? Flujo másico 0,087 kilogramos sobre segundo por la entalpía 1 que vale 241.11 menos la entalpía 2 que vale 284.77. Lo que le va a dar que el trabajo del compresor es menos 3,8 kilojoules sobre segundo, que es igual a decir kilowatts. Me dicen si les sale ese valor. Ya. Y una vez que tengo eso, analizo la doble de estrangulamiento. En la doble de estrangulamiento entra 3, sale 4. En el balance de energía de 3 a 4 voy a tener. Como es una doble de estrangulamiento, no genera calor, no genera trabajo, no genera variación de energía cinética ni potencial. Entonces voy a tener el flujo másico por la variación de entalpía. Como es la misma entrada y salida, el flujo másico es el mismo. Entonces la variación de entalpía va a ser igual a 0. No significa que sea 0, sino que sean iguales. Un proceso isoentálpico. La entalpía 4 es igual a la 3. Si ya lo tengo la 3, es la misma que la 4. De esa manera, este que acabo de encontrar acá va a ser igual a mi entalpía 4. Luego hago el balance de energía para el evaporador, que sería esto. Y aplico. ¿Qué es lo que ingresa? 4, que es lo que sale 1. Calor del evaporador menos el trabajo es igual al flujo másico por la variación de entalpía, por la variación de energía cinética y potencial. Potencial y cinética son despreciables y como es un intercambiador de calor, no genera trabajo. El calor del evaporador es igual al flujo másico por la variación de entalpía. Entonces el calor del evaporador va a ser igual al flujo másico, la entalpía de salida 1, la entalpía de entrada H4. Y voy a tener de la siguiente manera. Como ya tengo el flujo másico, reemplazo 0,087 kilogramos sobre segundo, la entalpía 1, 241,11, menos la entalpía 4, que es igual a la entalpía 3, que es 101,61 kilojoules sobre kilogramo.
y le va a dar que el calor del evaporador es de 12,14 kilojoules sobre segundo, el flujo calorífico. Me dicen si les sale ese valor. Sí sale. Y ya con eso, ya tengo lo que me pedía, los calores y demás. Pero vamos a determinar el coeficiente de operación, y el coeficiente de operación de una máquina de refrigeración es el calor del compresor sobre el trabajo del compresor. 16, kilojoules sobre segundo sobre 3,80 kilojoules sobre segundo, y el coeficiente de operación es de 4,21. ¿Le sale ese valor? Sí, sale ese valor. Bien, y ya con eso, ya respondí lo que me pedía. ¿Qué me pedía? El trabajo del compresor, ya lo determiné, y el coeficiente de operación de esta máquina de refrigeración. Ahí acaba el ejercicio. ¿Se entendió? ¿O hay alguna duda? ¿Todo claro? Bien. Hasta ahí sería entonces lo que es el avance de la materia. Con eso ya vieron todo lo que es termo 1 y un poquito ingresando a termo 2. En termo 2 van a ver lo que son ciclos al inicio, tanto de refrigeración como de lo que es un ciclo Rankine. También existe ciclo combinado, como lo que puedo mostrarle acá. Esto. Un ciclo de vapor de gas con un ciclo de Rankine, donde tiene una turbina, una caldera, una bomba y un condensador. Este ya lo hemos hecho. Aquí se hace mezcla de dos sistemas de potencia. Esto se le llama ciclo combinado, que mayormente se ocupan las centrales termoeléctricas. Y hay otro tipo también, solamente también hay con gases y demás. Todo lo que es la parte de generación de energía. Bien, hasta acá se ha entendido todo lo que es la materia, o hay alguna duda. Bien, entonces hasta aquí sería el avance. Para la última asistencia de visual, por favor, enciendan su cámara. Voy a dejar de compartir. Ya todos se registraron en el chat de Zoom su nombre, apellido y registro. Si no lo hicieron, pueden ir ahorita anotando. Hasta aquí sería lo que es el avance de la materia. Para el día lunes lo que le voy a preguntar, ya saben, sería lo que es máquina térmica. Puede ser un coeficiente de operación para una máquina de refrigeración, por una bomba de calor, un ciclo completo, ya sea de refrigeración o de Rankine, o también puede ser un aparato de todo lo que hemos hecho, ¿no? Bomba, intercambiador de calor de pared, cámara de mezcla, doble estrangulamiento, que ya lo tienen.
Hoy día le voy a subir todo este video más y los demás videos para que estudien desde hoy hasta el día lunes. ¿Listo? Una consulta, la auxiliatura de hace 2 semanas, ¿la podía subir, por favor? Sí, sí, se lo voy a mandar. Se lo voy a pasar ahorita entonces la tabla al grupo para que lo tengan. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda que tengan? Auxiliar, respecto al examen, como le decía, se quedó a las 12 nomás, ¿no? Sí, sí, a las 2. ¿Será que no lo puede mover, por favor, a las 11:45? Lo que pasa, mi examen es en la tarde y es presencial y no sé. Lo puedo adelantar, le aumentaría esos 15 minutos adicionales a su hora del examen. ¿Está bien? Sí, porque el examen duraría 1 hora, disculpe, ¿no? O 1 hora y media. En este caso le voy a aumentar esos 15 minutos más. ¿Ya? 1 hora con 15. Ya, gracias. ¿No hay ninguna otra duda que tengan? Bueno, eso entonces sería todo. Que tengan un buen fin de semana. Éxito en su examen. Nos vemos. Chao, chao. Muchas gracias. Hasta luego.